Ya. ¿Aló? ¿Aló se escucha? Sí, Ya. Bueno, voy a intentar grabar la clase. La otra vez me falló, pero ahora por lo menos sale el botón rojo de grabar. Si ustedes pueden grabarla, mejor todavía, para tener más respaldos. ¿Cómo tuvo la clase de ayer? Auxiliar. ¿Aló? ¿Cómo estuvo la clase de ayer, auxiliar? estuvo Todo buena. ¿Hay bueno. alguna respuesta en el chat, profe? Ya. Me imagino que vieron matriz de rotación, eh, cálculo de los valores propios, vectores propios del esfuerzo diatórico. ¿Eso vieron, cierto? Sí, No veo bien. Bueno, ya, voy a empezar la clase. La clase pasada vimos esfuerzo y formación. Vimos también la ecuación de movimiento, que está aquí. Eh, si no ven la pantalla bien, me avisan nomás. Vimos la ecuación de movimiento, que es la que está aquí, que era la ecuación, es la segunda ley de Newton, que ustedes conocen de los cursos de primer año y segundo año. Suma de fuerza igual masa por aceleración. Pero esta es la parte de la masa por la aceleración. Si ustedes enteran sobre el volumen, le va a dar una masa por la aceleración. Pero la diferencia es que aquí está la suma de las fuerzas de volumen, pero también la gracia de todo esto es que agregamos los esfuerzos, que en realidad las derivadas estas es las derivadas parciales del tensor de esfuerzos, y el esfuerzo son fuerzas por unidad de área. Entonces, de alguna forma son fuerzas también, están asociadas a fuerza. Y esa era la novedad, que se agregaba la fuerza a la suma de las fuerzas de volumen. Entonces, por eso aparecía el ρ por Fi más el tensor de esfuerzos, derivadas parciales, y esta sería la componente de los esfuerzos, porque los esfuerzos también producen fuerza al aplicarse sobre un área. Ahora, recordar que este Fi tiene unidades de fuerzas por unidad de masa, ¿ya? Es decir, una fuerza por unidad de masa tiene unidades de aceleración. Lo mismo que acá. Por ejemplo, si fuera la fuerza de gravedad, el Fi sería G. Y este es el tensor de esfuerzos, J. Ahora vamos a ver la consecuencia de producir, esfuerzos. Si producimos esfuerzos, se va a producir
deformación. Por ejemplo, voy a sacar esto. Por ejemplo, este cuerpo tiene... ¿Cómo se mide la deformación? Bueno, la deformación se mide de la siguiente forma. Supongamos que tenemos un cuerpo de volumen B y le aplicamos, y tenemos dos puntos a lo largo del cuerpo, en la superficie, A y B. A y B. Entonces, ese A y B tiene una distancia, llamémosla L0. Le aplico un esfuerzo, sigma, de cualquier forma, que esa distancia entre A y B va a cambiar. Entonces este punto A y este punto B se va a mover. ¿Por qué? Porque se deformó el material. Entonces la distancia ahora ya no va a ser L0, sino que va a ser LF. Bueno, la deformación es simplemente la tasa del desplazamiento delta L dividido por L0. Delta L es el largo final menos el largo inicial, es decir, lo que se desplazó, la cantidad desplazada, dividido por el largo inicial. Eso es la deformación. Esto tiene unidades adimensionales. Las deformaciones son tasas, ¿ya? Son tasas de desplazamiento. Entonces, como dice acá, la deformación corresponde a la medida geométrica que representa un desplazamiento relativo entre partículas de un material sometido a un campo de esfuerzo. Es decir, cuantifica el desplazamiento local entre partículas de un cuerpo. Eso es la deformación y, digamos, de la forma más simplificada. Hay harto ruido, ¿no? Perdón, soy yo. De fondo. Ya. Ya. ¿Alguna pregunta hasta acá? No por mi parte. Ya. Ahora vamos a hacerlo más riguroso. Lo mismo, pero hay varios tipos de deformación. Por ejemplo, pensemos, en la primera clase vimos los tipos de deformación causados por los diferentes tipos de esfuerzo. Por ejemplo, el esfuerzo de tensión produce extensión. El esfuerzo de compresión produce acortamiento. Y el esfuerzo de cisalle produce deformación de cisalle. Entonces veamos el caso particular de tensión que produce extensión. Entonces, si pensamos en una tensión que se aplica en el eje X, es decir, de aquí hacia allá, ¿qué va a producir? Este material originalmente es el delta X, ¿ya? Ese es su estado original, lo que está en línea continua. Le aplico un esfuerzo, se va a extender. ¿Cuánto se extendió? Bueno, se alargó delta WX. Delta WX. Ese es el extra. Entonces la deformación va a ser todo este largo, por definición, todo este largo menos este largo inicial. Es decir, eso menos esto. Es decir, delta WX. Dividido por el estado inicial delta WX. Y se le denota epsilon XX, porque este X es de aquí, de esta X, y este X de acá es de la X de abajo. Y ahí tenemos la extensión uniaxial en la dirección X. ¿Ya? El mismo concepto, y ahí definimos epsilon XX, deformación en X. Si hacemos lo mismo en Y,
Vamos a hablar de una extensión uniaxial en dirección I. Estado inicial, delta I. Le aplico un esfuerzo en I, es decir, hacia arriba. Vamos a extenderlo una cantidad delta WI. Entonces, el epsilon II, o deformación o extensión uniaxial en dirección I, va a ser delta WI dividido por delta I. Etcétera para epsilon ZZ. Eso en extensión. ¿Ya? Ahora, ahora se pone más complicado cuando hablamos de deformación de cisalle. Ya, deformación de cisalle. ¿Ese Power lo va a subir al curso? Sí, estos PowerPoint, bueno, en todo caso, todos estos PowerPoint están basados en el apunte, son lo mismo. Están usados en el apunte que subí ya un curso. No sé si lo han bajado, ¿lo han visto? Sí, sí. Igual lo voy a subir, pero son una copia. O sea, están basados en los Ya, apuntes. gracias. Ya. A ver, atención aquí. Entonces, tenemos el estado inicial es el rectángulo, con un ancho delta WX y una altura delta Y. Ese es el estado inicial. Cuando aplicamos cisalle, vamos a aplicar, como en este caso estamos aplicando un esfuerzo tangencial hacia allá y uno hacia acá. Producto final, esto se deforma con, digamos, con la deformación de cisalle. Aquí vamos a definir bien lo que es la deformación de cisalle en forma más analítica. Como decía, el estado inicial es delta WX y el estado inicial delta WY. Esto se deformó y este punto que estaba aquí, ahí, se corrió hacia la derecha. Este punto que estaba acá, se corrió hacia arriba. Este punto que estaba acá en la esquina superior, se corrió para acá. ¿Cierto? Entonces, con todos esos desplazamientos que han ocurrido a los puntos, podemos definir el ángulo θ2 aquí, el ángulo θ1 acá y el ángulo psi acá. Lo que se corrió para acá, este punto de la derecha, es delta WX. Lo que se desplazó este punto aquí hacia arriba es delta WI. Entonces, el ángulo cisalle se define como así, que es pi medio menos este θ2 y menos este θ1. Perdón. El ángulo cisalle es psi, que está acá. Y la diferencia entre pi medio menos psi se conoce como la deformación de cisalle gamma sub xi. ¿Ya? Así se define. O sea, gamma sub xi es la diferencia entre pi medios menos este ángulo, lo que queda, digamos. Y este ángulo se llama ángulo de cisalle. Ahora, Profe, ¿sí? pero en este caso estaría como, hay esfuerzo, si hay esfuerzo como en una dirección, ¿no? Como que no solamente de cisalle, ¿sí? Para formar como la figura punteada. Sí. De acuerdo. Es que hay dos tipos de cisalle. Ya voy a ver eso en detalle. Está el cisalle puro y el cisalle simple. Y esto se puede formar con un cisalle, digamos, no tiene por qué ser igual a lo que el cisalle arriba con el cisalle abajo. Si son distintos, puede formar estos rombos. ¿Ya? Ya voy a explicar el caso particular en que tenga. Ya voy a dejar más claro el tipo de cisalle. Pero este es un cisalle. ¿Ya? Esto es una deformación de Ya, cisalle, claramente vale. de cisalle, y voy a explicar los dos tipos de cisalle después. Ahora, aquí distingo un error. Si tienen los apuntes para que lo corrijan, tengo que recompilar todos estos apuntes, estos diapos, porque tienen errores chiquititos.
Pi medio menos psi no es teta 1 menos teta 2, sino que es teta 1 más teta 2, ¿cierto? Sí. Sí. Ahora, ¿por qué digo? Porque además, bueno, aquí teta 1 se aproxima a tangente teta 1. ¿Por qué? Tangente teta 1, ¿qué es lo que es? Es esto dividido por eso, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo? Profe, en el apunte está bien, en todo caso. Ah, sí, se la apunta está bien, lo tranquilo. Mi ex auxiliar lo escribió mal. Ya. Pero igual lo vamos a arreglar. Tangente teta 1, eso es delta WI dividido por delta X, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo esto es parecido a esto? Aquí es un aproximado en realidad. Un aproximado. ¿Cuándo esto es parecido a esto? ¿Cuándo tangente teta 1 es parecido a teta 1? Cuando teta 1 casi cero. Teta 1 muy chico, ¿no? Exacto. Cuando teta 1 es muy chico, Ahora que veo la chiste. el seno se aproxima a teta ¿De qué? y el coseno a 1. ¿De qué? Soy dinámica. El seno se aproxima a teta y el coseno de teta se aproxima a 1, ¿cierto? Entonces, estamos aquí aproximando a cosas muy chicas. Ahora, eso es un concepto que tienen que recordar. Cuando hagamos todo este análisis de esfuerzos ¿Ah? y de formación, el esfuerzo y deformación, las deformaciones son infinitesimales. Es decir, son deformaciones pequeñas. Aquí el delta WX es pequeño comparado con delta I. ¿Y por qué así? Bueno, esto es por naturaleza de las rocas, ¿ya? De los sólidos. Cuando usted aplica un esfuerzo a una roca, no se parte por la mitad tan fácil, a menos que ya esté fracturada. O ustedes la deforman, o una placa, no se va a doblar por la mitad, se va a doblar un porcentaje pequeño, ¿ya? Por eso son pequeñas deformaciones. Y eso cae más dentro del contexto de la reología elástica, pero quédense con eso. Esta explicación de por qué teta 1 es parecido a tangente teta 1 es porque esto no es tan grande. Aquí está dibujado grande para que se vea al ojo humano, porque si no, no se vería la deformación. Ya está con exageración. Pero las deformaciones van a ser pequeñas, no cero, pero van a ser pequeñas. Entonces, volviendo al tema, tangente teta 1 es delta WI a delta WX. Tangente teta 2 es delta WX a delta I. Por lo tanto, esta deformación de cisalle va a ser la suma de teta 1 más teta 2, es decir, o tangente teta 1 más tangente teta 2, delta WI, delta WI a de X más delta WX a de Y. Eso es la deformación de cisalle. Y aquí hay una cuestión semántica. Se define ese es, digamos, la deformación total de cisalle, se define el epsilon, aquí falta un X sub I, como el promedio de el promedio de estas dos deformaciones. Que es tomar esto y dividirlo por 2. Eso es todo. Es tomar esta deformación y dividirla por 2. Y este va a ser, digamos,
a lo que vamos a llamar deformación de cisalle. Para ser consistente con qué. Porque si lo dejamos así, ¿qué pasa? Mira, supongan aquí que hay x sub i, ¿ya? ¿Qué pasa cuando x igual y? ¿Cómo queda esto? ¿Qué pasa? Aquí tengo epsilon, aquí faltó un x sub i, porque es deformación de cisalle. ¿Qué pasa cuando x igual y? ¿Cuánto queda esto? Como 2 veces la deformación, algo así. Como se suma la misma cantidad de veces. Claro, pero ¿qué cantidad queda acá? Quedaría 1. Ah, 2 veces el esfuerzo inicial. ¿Eso? Dos veces Ah, delta qué? XX. delta. Delta wx a dx, ¿cierto? Ujú. Y con este 2 de acá se van, ¿cierto? Se van los dos. Es decir, queda, El esfuerzo inicial. exacto, queda el esfuerzo uniaxial. Un momento. S. Queda eso. Uf. Queda eso, ¿cierto? Y si lo hacemos en I, va a quedar eso. Es decir, está bien definido. Entonces, en forma general, podemos decir que el esfuerzo XI se puede escribir así. Perdón, la deformación. La deformación general se puede escribir así. Esto para XI, para XZ, es lo mismo, análogo, y para IZ. ¿Y por qué ahora aparecen derivadas parciales? Porque, como les decía, si tomamos de pequeños desplazamientos, delta x tendiendo a 0, lo hacemos bien infinitesimal, en el punto, delta x tendiendo a 0, delta y tendiendo a 0, nos queda una derivada parcial, y esto tiende al continuo, y nos queda una derivada parcial. El de epsilon xx se transforma en derivada parcial de delta wx a dx. Antes eran deltas, ¿cierto? Pero si lo hacemos tender a 0, se convierte en una derivada continua. En xx nos queda eso, en y nos queda eso, y en zz nos queda eso. Es decir, en el continuo lo trabajamos como simples derivadas parciales. Y tenemos ahí el resultante, esto en general, este sería el epsilon xy, epsilon xz, epsilon iz. Si hacen x igual y, nos va a quedar una extensión uniaxial y va a ser esto delta wx a dx. ¿Ya? Entonces esto está escrito en forma general. ¿Alguna pregunta? No me queda claro bien cómo se interpretan estas cantidades, como físicamente. Bueno, físicamente es lo que está acá. Esto. Es por ejemplo, en I es el estado inicial, lo que se desplazó, el final menos el final menos el inicial, dividido por el inicial. Es decir, es un desplazamiento relativo de las partículas con respecto a su estado inicial.
Esto mide cuánto se extendió. Porque siempre hay que, lo que se extendió hay que verlo con respecto a su inicio, relativo a su inicio. Y esa cantidad es lo que se extendió dividido por su estado inicial. Eso fue lo que se deformó en Y. Lo mismo en X. Lo mismo en X. En X es estado inicial, se extendió porque hubo un esfuerzo. Entonces la deformación va a ser todo esto menos esto, que nos indica es una tasa de desplazamiento. O la deformación en X. Ese es el significado físico. Ahora, desde el punto de vista de cisalle, bueno, cuando yo aplico cisalle, voy a tener dos ángulos nuevos que no tenía antes. Teta 1, teta 2. Teta 1 es delta WI a delta X. Teta 2 es, perdón, teta 1 es delta WI a delta X. Y teta 2 es delta WX a delta Y. Si no hubiese aplicado cisalle, no existirían estos ángulos teta 1 y teta 2. Seguiría rectángulo esto. Y estos ángulos teta 1 y teta 2, piénsenlos como que son rotaciones de partículas, ¿cierto? O sea, al final lo que hacen los cizalles es producir rotación. No siempre, pero producen una especie de rotación de las partículas. Entonces, al aplicar el cisalle aparecen estas cantidades, delta WX y delta WI a delta X más delta WX a DI. Y esos son el promedio es el esfuerzo de cisalle, que nos mide para cuantificar estos ángulos, que en el fondo son desplazamientos de partículas, normalizados por su estado inicial. Eso es la deformación. ¿Se entiende un poco más? Sí, sí, gracias, profe. Ya, entonces, estábamos acá, y lo hacíamos en el límite, delta X tendrá a 0, y, bueno, vamos a tener una especie de, de notas, observaciones. Notad que la deformación es delta WX sub I, bueno, X sub I es más general, puede ser el X, el Y o el Z, y no delta WI. Claro, hay gente que se confundiría y diría que la deformación es el desplazamiento. Esto es el desplazamiento. Delta WX sub I es lo que se desplaza a las partículas. Pero la deformación y los desplazamientos tienen unidades de metros o de distancia. La deformación tiene unidades adimensionales, no tiene dimensión. Son porcentajes, si quieren verlo así. Por eso se normaliza o se divide el desplazamiento por el estado inicial o el largo inicial. ¿Ya? Son tasas de desplazamiento pendientes. Es una cosa. Lo otro, que si sumamos todas las extensiones normales, epsilon XX, epsilon II más epsilon ZZ, bueno, ya sabemos que esto vale delta WX a delta X, eso vale delta WI a DI, más delta WZ a DZ. Si se acuerdan ustedes esto es la suma, esto es la divergencia de delta W. ¿Ya? Ahora, este delta W aquí es un vector que tiene componentes delta WX, delta WI, delta WZ. Y se aplica su divergencia, que es las derivadas parciales a delta X más delta Y más delta Z. Entonces aquí tenemos muchas veces usted habla en los cursos de matemática, hablan de la divergencia de aquí para allá, pero no se daba una explicación física. ¿Qué es lo que es la divergencia? Aquí sí se está dando, porque estamos diciendo que la divergencia de un vector, en este caso el vector de desplazamiento, la divergencia es la deformación normal. Es decir, la divergencia de delta W es la suma de todas las deformaciones normales
en los ejes X, en el eje Y y en el eje Z, en los tres ejes. Entonces piensan ustedes como en una pelota que la deforman hacia adentro, por ejemplo, o hacia afuera. Entonces, esto es la suma de epsilon XX más epsilon Y, epsilon ZZ. Son todas las deformaciones en los ejes principales. Ahí, ese es un significado físico del W. Hay una cosa que quería recordar, o sea, hacer notar también, que es lo siguiente. Aquí, por ejemplo, en el eje X, dijimos que la extensión uniaxial es delta WX a DX. Esto es una extensión. ¿Qué pasa si, pregunta, qué pasa si delta WX fuera negativo? Aquí está la positivo, está claro. Pero ¿qué pasa si esto fuera negativo? ¿Qué significaría físicamente? Una deformación compresiva. Exacto. Significa que si esto es negativo, significa que esto en vez de extenderse, se fue para acá, se fue para la izquierda. Y por tanto, ahí es negativo. Y para que se vaya a la izquierda, significa que se comprimió. Entonces esta ecuación es válida para compresión y tensión. Si es positivo, es tensión. Si es negativo, es compresión. ¿Ya? Lo mismo para cualquier eje. Para el eje Y es lo mismo. Si esto en vez de irse para arriba, se va para abajo, fue una compresión en Y. Entonces, al final es lo mismo, solamente que el signo nos da la dirección, compresivo o tensional. Ya, esto era la divergencia del W, que es la suma de todos los esfuerzos. Ahora, uno de estos puede ser negativo, otro puede ser positivo. ¿Qué significa eso? Que en un eje X se comprimió y en otro se extendió. ¿Cierto? Eso puede pasar. Ya. La otra observación es que en elasticidad, deformación elástica, los epsilon son infinitesimales, es decir, son mucho menor que 1. Es decir, son deformaciones pequeñas. Por ejemplo, las ondas sísmicas son ondas elásticas. Cuando hay un terremoto, hay deformación local. Es cierto. Pero a la Tierra no le pasa nada. Sigue su misma forma. Por eso es una deformación muy pequeña. ¿Ya? Otra cosa es la propagación de energía, pero la deformación, desplazamiento de partículas es muy pequeña. Y eso es una deformación elástica. Los terremotos son deformación elástica. Por eso los epsilon, o las deformaciones, son mucho menor que 1. ¿Ya? Deformación infinitesimal, todo lo que tenga que ver con elasticidad, en particular ondas P y S de elasticidad, ondas sísmicas. En la segunda parte del curso vamos a ver fluidos. De ahí no son elásticos, son fluidos. Y en el manto, donde está el magma, este se deforma bastante. No se deforma en forma infinitesimal, sino que tiene una deformación finita. Ahí ese epsilon va a ser mucho mayor que 1. ¿Ya? Pero eso es para más adelante. Nosotros ahora vamos a ver sólidos, ya vamos a ver rocas, y vamos a ver deformaciones infinitesimales, es decir, epsilon mucho menor que 1. Otra observación es una semántica que se ocupa bastante en geología, que es el alargamiento y elongación cuadrática. Dada la extensión uniaxial a lo largo de un eje X, tenemos la deformación en X, epsilon XX, delta WX a delta X. Se define una cantidad que se llama alargamiento, gamma sub X, como 1 más la deformación. Y a su vez se define la elongación cuadrática,
lambda sub x como esta cantidad al cuadrado. Entonces, algunas en geología estructural, no sé si lo han hecho ese curso, fundamentos de geología estructural, se ocupa esta cantidad, elongación cuadrática, y sirve para ver lo siguiente. Si lambda x es 1, significa que la extensión fue 0. Si lambda x es mayor que 1, significa que epsilon x fue positivo, por lo tanto hubo extensión. Y si lambda x menor que 1, significa lo que decíamos recién, que epsilon x es negativo, por lo tanto hubo compresión, acortamiento. ¿Ya? Nada muy nuevo, pero todo esto en compresión, epsilon x negativo, tensión, epsilon x positivo. Ya, volviendo al tema del cisalle, vamos a diferenciar dos tipos de cisalle. Cisalle puro y cisalle simple. Partamos con cisalle puro. Aquí tenemos el cuerpo original en rectángulo en línea continua. Le aplicamos un esfuerzo cisalle para allá y para acá. O sea, una flecha para allá, tangencial, y una flecha para allá, tangencial. Y se deforma de esta forma. Entonces, en principio, θ1 y θ2 pueden ser cualquier cosa. Profe, ¿le puedo preguntar algo del alargamiento y elongación cuadrática? ¿Sí? ¿Eso? ¿Cuál es la utilidad de la definición? Es más que nada una convención. En vez de trabajar con epsilon, porque uno podría ocupar epsilon xx nomás y listo, ¿cierto? Sí, por eso pregunto. Pero los geólogos, por alguna razón, lo normalizan para que no sea negativo. Alargamiento. Mm, 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 mm. Es que me imagino yo es que si uno suma 1 más epsilon xx, vamos a llegar al estado final menos al estado final menos estado inicial. Es como un nivel largo, una especie de largo total, como considerando la Claro, es como deformación. considerarlo más total más que relativo. Pero es que no es total porque es uno, pues no es el largo del cuerpo en realidad. A ver, o sea, yo estoy de acuerdo que tampoco es muy útil, ni siquiera lo vamos a ocupar en el curso. Era más como observación. Pero, a ver, esto lo puedo poner como largo final, menos largo inicial. Largo inicial. O sea, si coloco aquí esto largo final menos largo inicial, dividido por largo inicial, y acá largo inicial, dividido por largo inicial, se van a restar los dos largos iniciales, ¿cierto? Y me queda al final largo final dividido por largo inicial. Eso. Porque epsilon xx, recordar que es largo inicial menos largo, o sea, largo final menos largo inicial, ¿cierto? Ya que coloco largo inicial, dividido por largo inicial, se van los dos largos iniciales, arriba. Y me queda largo final arriba, dividido por largo inicial. Es otra forma de verlo nomás. ¿Se entiende o no? Sí, sí, se entiende. Y va a quedar, Gracias. en vez va a quedar una razón de largo final dividido por largo inicial. Y no relativo. Aquí no queda relativo, aquí queda como largo final. Sí, es una cuestión de ponerse de acuerdo, pero nosotros vamos a trabajar con epsilon, ¿ya? En el curso no vamos a trabajar con lambda x ni gamma sub x.
Vamos a trabajar con los epsilon, con los deformaciones. Entonces, volviendo al tema de cisalle, cisalle puro. Ya. Cisalle puro, bueno, como les decía, si yo aplico un esfuerzo cisalle, teta 1 y teta 2 puede ser cualquier cosa. Pero el caso particular es que tenemos lo siguiente. Este punto S se desplaza a S'. Este punto Q se desplaza a Q'. Y de este punto R, que está en la esquina, se desplaza a R'. Aparecen el ángulo cisalle psi, psi, y aparece el ángulo teta 2 y teta 1. ¿Cuándo es cisalle puro? Cuando teta 1 igual teta 2. Es un caso particular. ¿Ya? Y estamos diciendo además que no hay rotación de los elementos del cuerpo rígido. ¿Alguien puede ver por qué cuando teta 1 igual teta 2 no hay rotación? Una especie de estiramiento del cuerpo como diagonal nomás, pero Sí. no sé bien cómo. A ver, una forma de verlo es de la siguiente forma. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo produzco una rotación, es que estoy produciendo un torque, ¿cierto? O sea, un torque produce una rotación. Entonces, si yo de aquí para allá aplico un torque, pero de aquí para allá aplico el mismo torque, pero en dirección contraria, ¿qué va a pasar? La rotación va a ser ¿Nula? nula. Y eso es lo que está pasando. Espérate, parece que se me cortó algo, ¿no? Un momento. Ya, ahí sí, no, sí, había luz. Si yo roto por allá teta 1 y roto por acá teta 2, los torques se van a cancelar, ¿cierto? Y como se cancela, como la misma cantidad de torque, no hay rotación. Entonces al final, ¿qué pasa con el punto R? No rota, se desplaza nomás. El punto S no rota, se desplaza. Lo mismo con el punto Hasta las Q. 12. Pero voy a hacerlo en tablet. ¿No? ¿Va a ser leer? En el tablet. ¿Por qué? Porque Perdón, profe, estaba con el micrófono. Profe, pero para tener que ser como los esfuerzos que producieron ese cisalle deberían ser como tendrían el mismo valor en Sí, X y en Y, en este caso, el que va para allá y el que va para allá deben ser iguales. porque podría existir que, no sé, existan em, dos esfuerzos distintos, pero que al final se completen como los mismos ángulos. Pero tiene que haber rotación, tiene que haber. Bueno, si tú colocas una fuerza diagonal, va a tener componentes de, como no están los ejes principales, va a tener componentes de cisalle y y tensión normal. Entonces aquí hay cisalle. Y tiene que ser los cisalle de tal forma de que sean simétricos de alguna forma. El de arriba con el de abajo. Porque este cuerpo se aplica la parte de arriba se aplica el cisalle tangencial y acá de abajo también. Y tienen como la misma cantidad. A ver, veamos el contraejemplo. O sea, no sé si es contraejemplo, pero el caso cisalle puro versus cisalle simple, para seguir entendiendo un poco esto. Cisalle, lo que importa aquí es que quédense con esto. Teta 1 igual teta 2 significa que
Lo que roté para acá se canceló con lo que roté para allá, entonces al final las cosas no se rotan, sino que se desplazan linealmente. El SS se desplazó para allá, el RR se desplazó para allá y el QQ se desplazó para allá. ¿Qué pasa en el caso de cisalle simple? En cisalle simple sí hay rotación de los elementos del cuerpo rígido. Y acá la parte de abajo queda fija y acá aplico cisalle, pum, para la derecha. Θ2 se desplaza, rota, ¿cierto? Esta partícula que estaba acá, rotó hacia acá. La que estaba acá, bueno, acá, rota para allá. La que estaba acá, rota para allá. La que estaba acá, rota para allá, etc. Y aquí estamos diciendo que θ1 es 0. Y aquí sí hay rotación de los elementos del cuerpo rígido. Entonces, el caso de cisalle puro es como oponerse a esta rotación. Pero puede que sea cisalle cualquiera, y ni simple ni puro, y θ1 es distinto de θ2. El puro entonces se hacen como los esfuerzos, si se viera como el transcurso desde que está la figura normal hasta que está deformada, se hacen los esfuerzos como al mismo tiempo para que se trasladen nomás los puntos del cuerpo, ¿no? Que no vaya, o sea, en el puro no va a haber rotación en ningún caso. Otra vez, por favor. Que en el cisalle puro, los esfuerzos aplicados al cuerpo, al ser θ1 igual a θ2, lo único que provoca es que se trasladen los puntos Sí, del cuerpo. exacto. Ya. Las partículas del cuerpo. Sí, Es eso. exactamente. Eso es. Al hacer θ1, θ2 hace que todo eso se traslade, por ejemplo, el SS a S', el R a R', etc. Y acá rotan. ¿Ya? Rotan. Ya tengan eso en mente, porque lo vamos a ocupar después. Cisalle puro versus cisalle simple. Y recuerden que el θ2 y el θ1 se definen como lo que está acá, θ1, delta WI a delta X, y θ2, delta WX a delta I. ¿Ya? Entonces, estábamos acá. Este caso particular es una deformación sin cisalle. El estado original del cuerpo era este rectángulo. ¿Qué pasó acá? Se acortó en Y y se extendió en X. ¿Cierto? ¿Hubo cisalle? No. Simplemente se acortó y extendió. Ahora hagamos la cosa más general para definir finalmente, ya lo definimos de alguna forma, pero hagámoslo un poco más riguroso, el cálculo del tensor de deformación. La clase pasada o antepasada vimos el tensor de esfuerzo, ahora podemos ver el tensor de deformación. Entonces, supongamos que tenemos un sistema tridimensional X y Z, y tenemos un cuerpo que está aquí, con dos puntos, y este vector delta W X vector define la distancia entre las partículas. ¿Ya? Bueno, aplico una deformación, sigma, este cuerpo se deforma, y este punto X que estaba acá se desplaza. Entonces queremos calcular cuál sería el valor de esta función de desplazamiento con los puntos desplazados, que es el estado final. Este es el estado final y este es el estado inicial. Entonces, esto, al final voy a llegar a lo mismo que antes, pero para verlo desde un punto de vista más, digamos, como cálculo de varias variables. La cosa, y es recordar siempre que esto es con deformación infinitesimal, es decir, deformación pequeña.
Entonces, queremos de alguna forma estimar esta cantidad, estado final. Entonces colocamos delta W, X más delta XY. Y aquí hacemos lo que, ese delta XY es pequeño. Y aquí hacemos lo que en cálculo de primer año y de segundo, ¿se acuerdan lo que es la aproximación de Taylor? Sí. Sí, más o menos. Sí. Que es como tomar una función y definirla, aproximarla en torno a algo para X pequeño, ¿cierto? O, como le decían, para X en torno a 0. O sea, aquí es lo mismo. Aquí tenemos toda esta función y queremos hacer la aproximación en torno a X con delta XY pequeño. Entonces, en torno a X. ¿Ya? Puede ser en torno a 0, en torno a X. Entonces, la aproximación de Taylor dice que hay que evaluar la función en X, ¿ya? En X, más la derivada, ¿te acuerdan? La derivada evaluada en X por el delta X. En una variable sería f de X más delta X igual f de X más la derivada evaluada en X por delta X. De hecho, si ustedes tiran esto para allá, dividen por delta X, hacen el límite y les va a quedar la definición de derivada en X. ¿Ya? Así que no es más que eso. Por eso todo esto es válido en torno a X, para un delta X pequeño. ¿Ya? Estamos haciendo todo en torno a X con delta X pequeño. Esa es la aproximación de Taylor en varias variables. Y aquí está lo mismo. El delta X lo vamos a hacer por el vector delta XY, o sea, por la componente yésima. Esta matriz se llama jacobiana, ¿se acuerdan? La matriz jacobiana, que es la matriz que contiene las derivadas parciales. Delta Wx a dx, delta Wx a dy, delta Wx a delta z, etc. Esa es la matriz de las derivadas parciales. Si fuera en una dimensión, tendríamos solamente esto. Si fueran dos, tendríamos estos 4 elementos. Entonces el vector desplazamiento es esto. Aquí está la componente transpuesta y la matriz jacobiana. Entonces aplicamos la aproximación de Taylor y nos queda en la componente yésima delta W xy más delta xy. Evaluamos la función en xy más la derivada parcial de delta WI. Aquí falta un delta XJ. Un delta XJ por delta XY igual esto, delta WXY. Bueno, aquí está en notación de Einstein, ¿ya? Delta WI, J, que es delta WI a delta XJ, aquí falta un delta, es la notación derivada parcial de Einstein. Entonces, si hacemos un Nikita Nippone, es decir, tenemos el delta WI a delta XJ, lo hacemos un medio más delta WI a delta XJ más delta J a delta XY más un medio más delta WI a delta XJ menos delta WJ a delta X. ¿Qué hice? Agregamos este término y este término, digamos, sumando 0. Y lo separamos en dos términos. Entonces, vamos a bautizar el primer término, como... ¿Qué es lo que es esto? ¿Ustedes lo recuerdan? Epsilon y J. Sí. ¿no?
epsilon y j. O sea, esto que está aquí es justamente epsilon y j, por la definición de deformación generalizada de cizalle, tensión, compresión. Entonces vamos a reescribir, recordar que teníamos esta ecuación, esto, delta WI igual delta WXI más esto, aquí falta un delta XJ. Entonces vamos a vamos a reescribir eso, porque esto hicimos un ni quita ni pone, y nos queda así, delta WXI más delta XI igual delta WXI más el ni quita ni pone, que sería esta cantidad, que la vamos a llamar epsilon IJ por delta XI, más esta cantidad, que la vamos a llamar omega IJ por delta XI. ¿Ya? Es decir, esto que está acá, si ustedes multiplican todo esto por delta XI, les va a dar lo que teníamos antes, que era esto. Eso. ¿Ya? Aquí falta un delta. Este es el ni quita ni pone y nos va a quedar todo esto. Entonces, esto es la deformación final, deformación inicial, más, perdón, deformación final, deformación inicial, más lo que se deformó. Ahora, ¿hasta acá hay alguna pregunta? Con esto, esta deducción, hasta aquí. ¿Aló? Yo no, al menos. Ya. Ahora, esto que está acá se puede ver de la siguiente forma. Es lo mismo. Aquí tenemos el delta W, el WXI más delta XI, estado inicial, más epsilon y J, que ya lo vimos antes. Y justamente este delta WIJ, que es un medio de delta WI a delta XJ más delta J a delta DXI, es el tensor de deformación. Hace un par de semanas vimos el tensor de esfuerzos con los sigma. Ahora aquí está definido el tensor de deformación, el epsilon. El epsilon IJ, un medio de delta XI a delta XJ más delta J más delta WJ a delta XI. Y aquí hay otro tensor más extra que se llama omega IJ. Y se va a llamar el tensor de rotación. Entonces ahora tenemos en realidad tres tensores. Tenemos el tensor de esfuerzos, el tensor de deformación y el tensor de rotación. Si paso yo esto a la izquierda, me queda estado final menos estado inicial. Factor de la deformación más rotación. Por lo tanto, cuando yo deformo un cuerpo, tengo un estado final menos estado inicial. Y eso no produce solo deformación, también produce rotación. Eso es lo que estamos diciendo acá. Y eso ustedes lo sabían. Cuando yo deformo una partícula, una masa, un cuerpo, hay partículas que se van a deformar
pero hay otras que se van a rotar. Entonces, lo que produce finalmente la deformación, o sea, el esfuerzo, que es un estado final, menos un estado inicial, es deformación más rotación. Aquí está en forma explícita el tensor de deformación. Epsilon IJ, epsilon XX y IZZ. Un medio de delta WI a delta WXJ más delta WJ delta XY. El de rotación es con un menos. El de deformación es con un más. Alguien preguntará, entonces, ¿cuál es el significado físico de este tensor de rotación? Bueno, a ver, veamos primero el de notas, observaciones. El de deformación, el epsilon, bueno, el epsilon II, lo que le decía al principio, epsilon II es una extensión o compresión en I. Y en general se escribe así. Si yo hago I igual J, obtengo esto. Ya, es el de deformación. Esto es general para compresión, tensión y cisalle. Y es simétrico, ¿cierto? Es simétrico porque yo puedo hacer IJ es igual a JI, porque la suma es conmutativa. Sumo esto y me va a dar la simetría. ¿Qué pasa con el tensor de rotación? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Mira lo que estoy diciendo acá. Cuando el tensor de rotación es 0, para I, J, para todo I, J, tenemos cisalle puro. ¿Por qué? ¿Lo ven? ¿Qué significa que el tensor de rotación sea 0? ¿Y los valores de la diagonal son nulos? ¿No? Que todos los valores del tensor son 0. Claro. Que ¿Y no qué hay significa rotación. eso? Ah, No hay rotación. No hay Se trasladan rotación. nomás. No hay ¿Cuándo no había rotación. rotación? ¿Cómo? ¿Cuándo no Cuando hay teta rotación? 1 y 2 eran iguales. Cuando teta 1 igual teta 2, ¿cierto? Ujú. Es decir, cisalle puro. Y eso ocurre, y eso se ve aquí, ¿o no? ¿Qué es lo que es esto? Teta 1, si se acuerdan de acá, cuando vimos cisalle, acá. Teta 1 o tangente teta 1 es delta WI a delta WX. Y teta 2 es delta WX a delta WI. Esto es, recuerda con teta pequeño. Entonces esto es igual a teta 1 y esto es igual a teta 2. Es decir, es igual a esto. Por lo tanto, si vamos acá, si el tensor de rotación es 0, estamos diciendo que esto es igual a esto. Por eso es 0. Cisalle puro. ¿Ya? Entonces igual entrega información el tensor de rotación, cisalle puro. Y cuando esto es distinto de 0, cisalle simple. Ahora, simple entre comillas, nunca es tan simple la información de cisalle. Ahora, el tensor es antisimétrico. ¿Por qué?
Porque si yo reemplazo esto con JI, me va a quedar con signo negativo, así. Es antisimétrico. Bueno, ahí tenemos las dos. Aquí tenemos las dos consecuencias entonces de la estado final menos estado inicial. Tenemos una deformación y una rotación. Tensor de deformación, tensor de rotación. Pero esto tiene unidades adimensionales, recordar. Estos son tetas, son ángulos. Y estos son razones. Pero esto tiene unidades de desplazamiento. Puedes usar aquí el delta x, sí. ¿Ya? Que es lo que se desplazó la partícula. Entonces, finalmente, aquí estaba lo que hablábamos recién. Profe, ¿Sí? tengo una duda que en el caso de omega y j distinto de cero, pudiese ser que simplemente sean diferentes los valores, pero uno no sea cero. Y en ese caso no sería cisalle simple, ¿o no? Sí, eso mismo yo había pensado. Puede ser que haya sido un tema de... sea un tema de los libros. Porque, claro, voy a revisar eso porque en algunos libros dice que cisalle simple es cuando teta 1, cuando un teta es 0. Pero a lo mejor basta con que sean distintos. Entonces voy a ver, algunos libros dicen una cosa, otros voy a decir otra. Voy a ver cuál es la verdad. Pero lo que sí es claro es que teta 1 es distinto de teta 2, ¿cierto? Eso sí, Sí, sí. eso sí es claro. Voy a chequear si tiene que ser 0 necesariamente o puede ser simplemente distinto. Si es distinto, a lo mejor también le llaman cisalle simple. ¿Ya? Voy a chequear eso. Pero lo importante es que sea distinto. Cisalle simple, claro, aquí ponen teta 1 igual 0. Claro, aquí lo hacen con teta 1 igual 0. Y en ese caso, epsilon xy va a quedar así, ¿cierto? Se va a ir el valor de la derecha. Y teta 1 igual 0. Cisalle puro, vamos a tener epsilon xy, son iguales, entonces se suman los dos, se va el un medio, digamos, y va a quedar esto, ¿cierto? Cisalle puro. Cisalle simple va a quedar porque un teta 1 es 0, va a quedar un medio de delta wx a delta y. Ahora, esto que está acá, ¿se acuerdan del rotor? Eso era una especie de operador matemático, ¿se acuerdan? No, pero el vectorial o tensorial o no. El rotor se definía, era un determinante IJK. Bueno, justamente, por ejemplo, el rotor en la componente K o Z iba a ser esto, un medio, es como, a ver, no sé si se ve voy a ver si se puede ver a ver, mi mano, a ver. En- no se ve esto. Si eso, profe, estamos viendo la pantalla y su cámara también. Ya. Ahí está, ya. Entonces, el rotor se ve mi mano, ¿no? Es Sí, como, pero si la pudiera poner como donde está como su cabeza, porque está como muy encima de su mano de la cámara. Ahí se ve bien. ya. El rotor era como, yo aplico en el eje XZ, perdón, XY, el plano horizontal. Entonces yo roto en ese plano, y el eje del plano es el K, el Z. ¿Se entiende?
Entonces, ustedes rotan, pero tienen que tener un eje en torno al que rotan. Entonces, en el caso de si yo roto en el plano XY, la horizontal, este sería el plano XY, horizontal. Yo roto aquí, hago todas las rotaciones que quiera, pero el eje de rotación va a ser siempre la vertical, ¿cierto? El Z. De ahí viene la idea del rotor. Por eso cuando hago delta W y J, aparece esta cantidad que es la componente K. Ya, eso es todo. La componente K o la componente en Z de este rotor. De aquí, esta es la cantidad rotada, digamos. O delta W, acá está mejor. Delta WZ, o rotación en el eje Z, es un medio de delta WX a DI menos delta WI a delta X. También lo puedo hacer con WI, y aquí va a quedar un medio de delta WX a delta WZ menos delta WZ delta WX. Y voy a poner omega XZ, etc. Eso es, digamos, son las componentes del vector del rotor. Entonces, rotación en el eje Z va a ser omega IJ o omega XZ igual a WZ. Son nomenclaturas, ¿ya? Y es un medio de θ1 menos θ2. Epsilon XZ es un medio de θ1 más θ2. Aquí puedo despejar yo θ1, que va a ser la deformación en XY, deformación de cisalle, más la rotación en XY de cisalle. θ2 va a ser epsilon XY menos omega XY. En realidad, tomé las ecuaciones de antes y la reescribí nomás, de otra forma. No sé si se entiende lo del rotor, pero no es más que caracterizar las componentes del otra cosa es, claro, si ustedes escriben en forma explícita el rotor delta W y J, ese tensor, ¿cómo tiene la diagonal? Este tensor, ¿Nula? nula. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué? ¿Y no están asociados cambios como volumétricos, no? No tiene no sufre ni compresión ni tensión, solamente cambio de rotaciones. Por eso. Entonces tiene todas las componentes nulas en la diagonal y tiene puras rotaciones. Y más encima es antisimétrico. Es decir, la rotación de XY va a ser la de menos IX. Es decir, ese delta WX, en realidad podemos decir que tiene tres componentes nomás, ¿cierto? Si antisimétrico, la otra son la misma pero con signo contrario, ¿cierto? Ujú. Entonces al final ese rotor tiene tres componentes. Y por eso se puede escribir así como delta WX, como un vector, en realidad una matriz, pero se puede entender como un vector, rotor, componente en K, en Z, va a ser esa, componente en Y va a ser, van a tener que cambiar los índices acá, y la componente en Z, y la de la otra componente, de la otra parte de la matriz va a ser con el signo cambiado porque es antisimétrico. Entonces, en el fondo, entrega información de las rotaciones, solamente. No hay nada de compresión ni de deformación. ¿Ya? Ese es el tensor de... Y acá, en este tensor, el de deformación, ahí están las deformaciones, ahí están las deformaciones de cisalle, está todo menos las rotaciones. Entonces, al final, cuando yo aplico un esfuerzo, voy a tener deformaciones y rotaciones. Finalmente, lo que teníamos esta ecuación de acá, teníamos
esta ecuación, ¿cierto? Teníamos que el desplazamiento final, el estado final, es estado final menos estado inicial por delta xi más el esfuerzo de el tensor de deformación más el tensor de rotación. Ahora yo puedo sumar estas dos cosas. Puedo decir que la deformación más la rotación la llamo E sub ij, que es el tensor de desplazamiento. Entonces, así la llaman, tensor de desplazamiento. Entonces, lo puedo reescribir así, porque al final, ¿está bien definido? Sí, porque al final estado final menos estado inicial es el delta W, que es como un desplazamiento. Ahora, si queremos calcular el desplazamiento de partículas de un cuerpo a lo largo de un vector particular n, ¿qué hay que hacer? Es tomar este vector y proyectarlo con n. Entonces vamos a tener una componente de deformación en n y una componente de rotación n. Es decir, tomo este vector, o sea, este tensor que es, recordar, epsilon más w, perdón, epsilon más omega. Entonces proyecto en epsilon y tengo el e sub de deformación y el e sub rotación va a ser el omega por el n. Entonces aquí podemos definir, esto va a quedar, esto es un tensor por un vector que es un vector. Entonces aquí podemos definir el vector de deformación. ¿Se acuerdan cuando definíamos en el vector de esfuerzos? Ahora podemos definir el vector de deformación y el vector de rotación. ¿Para qué sirve todo esto? Esto es cuando yo conozco finalmente la cantidad E, que es epsilon más omega, y quiero ver en un punto particular, en un vector particular, cuánto es la deformación y la rotación en ese punto. Entonces, ¿qué se hace? Eso lo hacen mucho los sismólogos, los geodestas, porque quieren ver cuánto fue la deformación cerca del epicentro o la superficie, etc. Entonces, ¿qué hacen? Toman este campo, epsilon y j, y lo multiplican por el vector que quieren estudiar en particular, y obtienen el vector de deformación en ese punto y en esa dirección. Y lo mismo hacen con la rotación. Quiero ver cuánto fue la rotación, porque las partículas rotan después de un terremoto también. Y lo que hacen es tomar ese tensor, omega y j por n, y obtienen el vector de rotación. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Puedes repetirlo del vector de deformación y rotación? Por favor. Ya, aquí, recuerda, aquí está. Estado final menos estado inicial, desplazamiento. Entonces aquí podemos definir el nuevo tensor E y J, como está acá. E y J es el tensor de deformación más el tensor de rotación, que se llama tensor de desplazamiento. Entonces, supongamos que yo conozco esta cantidad, el epsilon y el omega. Y me gustaría saber en un punto, en la dirección n, en un vector particular, cuánto fue cuánto fue la deformación y cuánto fue la rotación. ¿Qué hago? Tomo este epsilon y lo multiplico por el vector, por la normal del vector que quiero calcular. Y ahí tengo el vector de deformación, E, que es simplemente el tensor de deformación por la normal. Y lo mismo para el vector de rotación. Tomo este tensor y lo multiplico por n
y obtengo el vector de rotación. Es lo mismo que vimos con el tema del vector de esfuerzo, ¿se acuerdan? Que era el TdN, era sigma ij por n. ¿Se acuerdan? Si lo vemos, puedo hacer que fue la demostración de Cauchy que hizo el Bruno. Eso. TdN es sigma por n, ¿cierto? O sigma ij por n. Sigma ij por n. Aquí está más. Ahí está, el sigma ij. Ahí está. TdN es sigma por n. Ahí está. TdN es sigma por n. ¿Ya? Tensor de esfuerzos por la normal. Y ahí defino yo el vector de esfuerzos. Análogamente, para el vector de deformación es epsilon ij por n. Vector de deformación, epsilon ij por n. Vector de rotación, omega ij por n. Proyectarlo en n, eso es. Ya, esto lo voy a dejar para la auxiliar. Invariante del tensor de deformación es análogo. La invariante 1 va a ser la suma de las deformaciones. ¿Qué es lo que era esto? La suma de las traza. deformaciones. ¿Mm? La deformación normal. Claro, es la traza, O pero sea, si lo escribo ¿qué es además de eso? Lo vimos. Si lo escriben en forma explícita, epsilon 1,1 es, en la términos de. deformación uniaxial en el eje X. Claro, y matemáticamente es Divergencia. la divergencia, ¿cierto? Esto sería la Ah. derivada de x con respecto a x, más la derivada de wi con respecto a y, más la derivada de wz a de z, es decir, la divergencia. Entonces la traza va a ser la divergencia de la deformación, digamos, o la traza va a ser la divergencia del vector de desplazamiento, y que significa físicamente la suma de las deformaciones normales, ¿cierto? Los ejes y, o sea, 1, 2 y 3, significa, pues esto puede ser compresivo o tensional. Eso, voy a adelantar un poco, eso significa la suma, es como esto, la deformación volumétrica. Esto no es exactamente lo mismo, pero esto lo pueden ver como si tienen un cuerpo y lo deforman así o asá, o de cualquier forma. Las deformaciones epsilon 1,1 y epsilon 2,2, epsilon 3,3 no van a indicar estado final menos estado inicial, cuánto se infló o se contrajo un material. Eso no va a indicar esa cantidad. Cuánto se dilató o cuánto se comprimió, se contrajo. ¿Ya? Eso va a quedar más claro cuando veamos el tema de. A ver. Claro. El tema de dilatación volumétrica. Pero bueno, la traza de la deformación es la divergencia del vector de desplazamiento y nos dice la suma de los vectores de las deformaciones normales. Ya. A ver. También el auxiliar del próximo martes van a ver deformación plana y homogénea.
si tengo un plano y tengo un punto XY, ¿dónde va a llegar ese nuevo punto XY al aplicar un esfuerzo? Bueno, va a dar caso en que cuando es plano son puras cosas lineales. Eso lo voy a dejar para el auxiliar. Lo mismo que información homogénea. Todo esto. Información plana y homogénea. Características de deformación también para el auxiliar y de rotación. Al final es como lo que hicieron en la clase de ayer, pero ahora con deformación. Y entonces mañana sería esto. Bueno, lo que ya había empezado a hablar, el tema de la deformación deviatórica o la deformación o sea, dilatación volumétrica. Lo que estaba explicando recién, la suma de la traza, o sea, la traza, epsilon 11 más epsilon 22, epsilon 33, que es justamente lo que está acá. Es estado inicial y lo que se infla. Pero lo vamos a ver en detalle mañana. Y ya con eso podemos terminar esta parte de tensores de deformación, de rotación y de esfuerzos y aplicarlos al caso de elasticidad. Esto podemos empezar mañana. Así que hasta aquí llegaría por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Profe, ¿va a subir el PowerPoint, o sea, el PDF que está utilizando ahora? Sí, sí, voy a tratar de arreglarlo primero. En todo caso, repito, todo esto está en el apunte, es lo mismo. ¿Ya? Se entiende mejor de acá. Bien, se entiende mejor del Power, o sea, del PDF que del apunte. El punte del apunte tiene mucha matraca, mucha... Ya. No, si lo voy a subir igual. Lo voy a subir igual y voy a tratar de corregir un poco los errores. Y sin duda lo voy a subir, sí. Eso, denlo por hecho. Y bueno, la facultad todavía dice, bueno, están suspendidas todas las evaluaciones. No saben cómo enfrentar ese problema, así que eso queda en stand-by por ahora. A esperar lo que digan ellos, ¿ya? Así que por ahora sigamos como si fuera un curso online nomás, donde el amor al aprendizaje es la única razón de hacer todo esto y bueno, los que van a estudiar geofísica, este ramo lo van a ocupar mucho. O sea, si van a estudiar geofísica de tierra sólida, es uno de los ramos más básicos porque lo van a ocupar siempre, ¿ya? Así que traten de aprender lo que más se pueda. Eso. Ya, pues. Profe, ¿Sí? ¿no se ha hablado nada de como una pseudoestimación de cuánto tiempo estemos con clase online? ¿Aprox? Sé que es súper difícil, pero O sea, una especie de proyección, estimación. o sea, yo sé que mínimo un mes, pero no sé, estamos de aquí al 15 de abril, pero por lo menos, eso es lo mínimo, pero no sé, no sé, yo creo que en próxima semana van a decidir, que va a depender también de la evolución de la epidemia en Santiago, o sea, en Chile. Pero bueno, no sabemos, yo no sé, por lo menos un par de Ya. semanas. Sí, no está súper. Sí. El tema es que yo no estoy en Santiago, por eso me gustaría, no sé, de más que van a avisar con anticipación si es que se llegara a volver, como para poder moverme de ciudad. Ah, sí. No, eso va a ser con anticipación y todo eso. Y Tenemos para rato, sí. Así que tranqui. Y yo creo que mínimo un mes. a usted, pero a ustedes, supongamos que tuvieran la opción ustedes
la gente que vive en provincia, o incluso fuera de Santiago Centro, no sé, lejos de la facultad. Si ustedes tuvieran la opción, ¿qué preferirían? ¿Clases virtuales o clases presenciales? O sea, por mi carrera que estoy estudiando geología, en verdad clase online no me sirvió mucho. O sea, yo prefiero siempre estar en la clase presencial, además las dudas como... Sí, O sea, siento que es más fácil, más cómodo, más fácil y bueno, dependiendo de las carreras también, porque por lo menos para nosotros en geología igual es complicado porque no podemos tener terrenos ni laboratorios y al final aprendemos pura teoría, pero cosas prácticas es complicado. No, eso está claro. Pero yo preguntaba más por este curso, o por los cursos de geofísica. Yo creo que una especie de híbrido sería interesante, ¿eh? Como entre que pasen materia online y hayan como clases presenciales para consultar dudas o cosas así, o grupos de estudio. Sí. Y yo creo que Siento que sería, podría ser algo interesante como de estos formatos de clase. sí, yo también creo que como hacerlo, obviamente hacer horario de consulta, o las evaluaciones también presenciales, todo eso, pero varias clases online, no veo por qué no, yo creo que sería bien más cómodo para este tipo de cursos. Yo sé que para los cursos de terreno o laboratorio en biotecnología también no es factible. Pero O sea, yo creo que igual para todos es nuevo po, y es incómodo también. Pero por ejemplo, a mí como el principal pero de las clases online es como la señal de internet, por ejemplo. Porque igual hay más personas en mi casa que tienen que hacer clases online y como que nos da la señal y también, no sé, por el tema de que en la casa están haciendo otras cosas, igual es complejo. sí, no están. Sí, eso es un punto. Depende, claro, donde esté. Depende de las condiciones ambientales de cada cual en su hogar. Sí, ese también es un tema. Ahora, creo que no sé si la facultad, pero la universidad iba a repartir chips de conectividad. No sé si escucharon algo así o no. No lo había escuchado. Se está gestionando, pero todavía no pasa nada con eso. Ya. Eso podría ayudar un poco para bajar la carga de internet por hogar. Pero bueno, hay que estar atento nomás creo que grabé la clase, así que voy a ver cómo la subo. Le estaré avisando. Muchos ramos lo están subiendo a, bueno, el auxiliar también lo suben con un link privado a YouTube, que es mucho más fácil y así no, la gente que tiene problemas como para descargar archivos por la internet. Un video en YouTube es mucho más fácil para una clase. Ya. Ya, pues. Ahí voy a, voy a tratar de ser creativo. Ahí, ahí le aviso cómo lo hacemos. Igual traten de grabarla siempre. Alguien que pueda grabarla sería bueno. O sea, no solamente yo, sino que por si acaso, si falla, que grabe a alguien más para que las tengamos todos. Si alguien tiene espacio, qué sé yo. Eh, ya, pues. Mañana seguimos entonces. A las 4:15. Que les vaya bien. Chao. Yo lo veo. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Gracias a usted.